Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 121. No, soy un asistente de apoyo. Wang Ye salió. La simulación seguía siendo tan precisa como antes. Lo que debía venir, vendría. Quizás, si esa leona se hubiera llevado a sus cachorros de aquí temporalmente, no se habría encontrado con tal cosa. ¿Quién eres? Mo Kai se detuvo en seco. Mirando a Wang Ye, que había aparecido frente a él, levantó las cejas. Wang Ye no podía molestarse en perder el aliento con estos idiotas. Hizo una pausa y una corriente de aire salió de donde estaba. En el segundo siguiente, cargó directamente contra Mo Kai. Para ser honesto, incluso si la leona dejara este lugar, todavía quería darles una lección a estas personas. Si no fuera por la simulación, se habría convertido en un lisiado debido a este asunto. Por supuesto, si no hubiera recibido ninguna recompensa de las simulaciones, entonces lo habría olvidado. Pero ahora, Wang Ye sintió que era muy fuerte. Su enorme puño era como una bala de cañón, disparando directamente a Mo Kai. ¿Un luchador? Las pupilas de Mo Kai se contrajeron ligeramente y una armadura púrpura formada por energía espiritual apareció en su cuerpo, fluyendo con pequeños arcos eléctricos. Estallido. Los dos chocaron, y Mo Kai salió volando de inmediato, su expresión cambió ligeramente. Wang Ye apretó el puño. No está mal, de hecho se había vuelto mucho más fuerte. Ese debilucho Wang Ye de antes debería haberse ido para siempre. HMPH. Mo Kai dejó escapar un gruñido bajo y no desperdició más palabras. Sus pupilas comenzaron a parpadear con una luz púrpura, y había arcos de rayos que seguían saltando. Un vendaval comenzó a levantarse en los alrededores, acompañado de rayos. Secuencia de talento elemental 19, rayo del cielo. Entre la secuencia de talento elemental, aquellos en el top 30 estaban entre los mejores talentos. No eran mucho más débiles en comparación con los talentos de las últimas 4 grandes secuencias. Cuanto más alto era el nivel en el que uno cultivaba su talento, más fuerte era su poder. Cuando el cultivo del talento de un humano llega a las últimas etapas, el humano no sería más débil que una mascota. Cuando los poderes de ambas partes se combinaron, incluso podrían estallar con una fuerza aún mayor. Esta fue la clave para que los humanos lucharan contra la niebla oscura. Estás cortejando a la muerte. Mo Kai gritó con frialdad. Arcos de relámpagos bailaron en su palma, y un sinfín de relámpagos se extendieron por todo su cuerpo. Su aura era extremadamente poderosa. Wang Ye había visto habilidades de talento antes. Durante la competencia para entrar en la reliquia de la vida, un investigador senior usó una habilidad de talento llamada Steel Kick Break. Le había dejado una profunda impresión. Sin embargo, Mo Kai, que estaba actualmente ante él, era muy diferente. En el momento siguiente, Mo Kai se teletransportó y desapareció como un rayo. Tan rápido. El corazón de Wang Ye tembló y sus ojos brillaron. Visión dinámica. En el momento en que se activó, el mundo parecía haber cambiado. Casi en un instante, Wang Ye había captado la trayectoria de este último. Ya estaba detrás de él. Además, su mano era como un rayo, cortando hacia él. El cuerpo de Wang Ye se movió ligeramente hacia un lado. Los resultados de su entrenamiento anterior se habían mostrado. Ahora, podía controlar con precisión su cuerpo y liberar el potencial de su crecimiento de agilidad de grado S. El arco relámpago literalmente rozó el pecho de Wang Ye. Por el rabillo del ojo, pudo ver la sorpresa y la incredulidad en los ojos de Mo Kai. Inmediatamente después, lanzó un puñetazo. Auge. Mo Kai salió volando instantáneamente y se estrelló contra el suelo muy lejos. Se siente un poco entumecido. Wang Ye murmuró en su corazón. Sin embargo, su resistencia espiritual no era una broma. Sin embargo, la sensación de entumecimiento tampoco es muy fuerte, reflexionó Wang Ye por un momento. Los niveles de talento eran similares al poder de combate de las mascotas. Por la fuerza de su energía espiritual, el nivel de talento del oponente probablemente estaba entre los niveles 2 y 3. En la distancia. ¡Qué luchador tan fuerte! Shen Shue miró esta escena y sus ojos se posaron en Wang Ye. ¿Es él? No usó su talento, solo suprimió a Mo Kai con su reacción y cuerpo. ¿Qué rango tiene en su clase de luchador? ¿Por qué un luchador tan fuerte vendría a entrenar a Tianxian Gorge? Ella estaba desconcertada. Mo Kai era muy fuerte, principalmente porque su talento era una combinación de ataque y velocidad. Sin embargo, en el breve intercambio de hace un momento, su ataque fue esquivado fácilmente. Esa era su habilidad de talento, Thunder Chop.
Esta era una habilidad de talento que los humanos habían imitado de la habilidad intermedia de la mascota de tipo rayo, Lightning Cut, con sus talentos, lo que les permitió comprenderla y aprenderla rápidamente. Permitió al usuario atacar al oponente con la velocidad de un rayo. Incluso a las mascotas les resultaría difícil esquivar, y mucho menos a los humanos. Justo en este momento. Crepitar. Mokai, que estaba muy lejos, flotó lentamente. Fuertes vientos soplaron a su alrededor, e incluso arcos de rayos comenzaron a aparecer en el aire. Una extraña marca apareció entre sus cejas. Parecía ser la fuerza de un contrato. El vacío tembló ligeramente, y un fantasma parecido a un espejismo de una mascota saltó y perforó las cejas de Mokai. En ese instante, su aura se elevó de nuevo y los arcos de rayos alrededor de su cuerpo se hicieron más largos y gruesos. Incluso apareció un cuerno redondo en su frente. ¿Así que esto es un contrato de tótem? Los ojos de Wang Yi parpadearon. No esperaba encontrarse con maestros de bestias de otros países tan rápido. Debido a las diferentes formas de contratación, los maestros de bestias de Dongli Country eran naturalmente mucho más débiles que los maestros de bestias de otros países. Después de todo, solo podían confiar en ellos mismos y en sus mascotas, mientras que los maestros de bestias de otros países podían tomar prestada parte de la fuerza de la bestia divina de sus contratos para volverse más fuertes temporalmente. Obtener fuerza a través de esos métodos se conocía comúnmente como descenso de Dios. Esta aura de energía espiritual está cerca de una mascota de nivel 3. Wang Yi respiró hondo. Beastmasters tenía talento. Cuando cultivaban, en realidad no eran más débiles que sus mascotas. La fuerza de las mascotas radica en sus atributos y 6 dimensiones sobresalientes. Por ejemplo, los humanos ni siquiera podrían lograr el crecimiento de grado E más bajo a través de medios naturales. Solo al poseer algunos de los talentos más destacados y cultivar lentamente, el crecimiento de uno sería casi tan fuerte como el de una mascota. Confiar en el talento de uno para crecer a un nivel comparable al de una mascota tenía requisitos muy altos para el ser humano. Al momento siguiente, Mokai flotó en el suelo, sus ojos llenos de frialdad y crueldad. Tocó la punta de su dedo. En un instante, apareció un cielo lleno de relámpagos salvajes, golpeando directamente a Wang Yi. Rugido. Por otro lado, 7 maestros de bestias mantuvieron ocupado al rey oso. Al sentir el aura poderosa, inmediatamente eliminó a los otros maestros de bestias con un rugido furioso y miró a Wang Yi. Al ver esto, su corazón saltó de miedo. Con el poder del rayo, incluso si fuera golpeado una vez, probablemente no sería capaz de resistirlo. Aunque era una mascota de nivel 4, su resistencia espiritual era muy baja. Si el objetivo fuera un humano. El conejo espada detrás abrió mucho los ojos. Mirando a este humano que solo había conocido por un corto día, parecía estar viendo algunas escenas de sus recuerdos. ¿Crees que eres el único que sabe cómo desatar una habilidad definitiva? Wang Yi apretó los puños. Acababa de comenzar a cultivar, y el valor de energía espiritual en su cuerpo era bastante bajo, probablemente equivalente a Xiao Jiu cuando ni siquiera había alcanzado el nivel 2 en ese entonces. Sin embargo, su cuerpo estaba lleno de habilidades en el reino del gran éxito. Por lo tanto, no se atrevió a usar habilidades al azar. Esto no se pudo evitar. Las secuencias de talento eran similares a las clases de mascotas. Los talentos sobresalientes a menudo pueden traer una velocidad de cultivo rápida. Desafortunadamente, Deep Memory era un talento que era muy lento de cultivar. En pocas palabras, la clase de Wang Yi no era alta. Como mucho, solo estaba en la clase trascendente, tal vez incluso peor que el conejo espada. Sin embargo, había usado trampas y tenía 6 dimensiones ridículamente altas. Todos esos factores agregados fueron la razón por la cual la destreza de batalla de Wang Yi se deformó un poco. Tenía habilidades y las 6 dimensiones requeridas, pero desafortunadamente, no se atrevía a usarlas a voluntad. El prestigio del rey. Tamaño libre. Puño de meteorito. Wang Yi dio un paso adelante y de repente estalló con un aura extremadamente aterradora. El aura poderosa se condensó en algo físico, formando una tenue corriente dorada de aire alrededor de Wang Yi. El símbolo de un rey. Ya fuera el rey oso en la distancia, los otros maestros de las bestias o incluso el rey león de la tormenta detrás de ellos, todos estaban atónitos. Anuncios de Put Future. Después de eso, Wang Yi lanzó un puñetazo. Su puño emitió un brillo similar al de un meteorito. En un instante, fue como si hubiera más de un golpe. Se lanzaron innumerables golpes. No tenía ninguna habilidad ofensiva antes, por lo que se podría decir que su montón de habilidades de apoyo fueron inútiles.
Ahora que finalmente tenía una habilidad ofensiva, su poder de combate aumentó instantáneamente en varios niveles. ¿Rugido? El rey oso estaba atónito. No era esa su habilidad. ¿Cómo podría un humano saberlo también? ¿Podría ser una mascota disfrazada de humano? Estaba aturdido. Pero en el momento siguiente, sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Vio que el puño que Wang Yi lanzó instantáneamente se hizo más grande. Era como una pequeña colina que estaba densamente llena de puños, ahogando instantáneamente los miles de rayos que se precipitaban hacia ella. Mokai ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que el golpe lo enviara volando, estrellándose contra el pico de la montaña. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de irse. El mundo se quedó en silencio en un instante. Wang Yi apretó los puños ensangrentados. Se sentía tan jodidamente bien. El poder era demasiado monstruoso. Era tan poderoso que incluso su cuerpo no podía resistirlo. Después de todo, esta era la primera vez que usaba estas habilidades. Aunque estaba herido, el aura de Wang Yi no cambió. Simplemente agitó la mano y miró a los otros maestros de bestias. Sus corazones instantáneamente dieron un vuelco y sintieron un escalofrío inexplicable. Mierda, ¿de dónde vino esta mascota humanoide? Definitivamente era la forma humana de una mascota de alto nivel, ¿verdad? ¿Cómo pueden los humanos ser tan raros? Además de eso, cada habilidad que usó era una habilidad mascota. Sin siquiera pensarlo, inmediatamente huyeron montaña abajo, no podían permitirse el lujo de ofender a la otra parte. Se terminó. Hay que decir que la sensación de volverse más fuerte fue bastante buena. En este mundo donde las mascotas eran el foco principal, la mayoría de los maestros de bestias estaban inmersos en la sensación de logro que traía criar mascotas. Solo aquellos con talentos únicos entrenarían duro para volverse más fuertes. Sin embargo, seguían siendo una minoría. Por ejemplo, aunque la clase de luchadores era muy popular en la sociedad, en toda la comunidad de maestros de bestias, la proporción de ellos era en realidad muy pequeña. Las condiciones innatas determinaron que a la mayoría de los maestros de bestias les resultara difícil lograr la misma fuerza de combate que sus mascotas. Los 7 maestros de bestias con los que luchó el rey oso no eran débiles, pero este último no había estado en desventaja en una pelea de 1 contra 7. Si cada uno de estos 7 maestros de bestias hubiera traído a sus mascotas, incluso si solo fueran mascotas de nivel 3, podrían haber derrotado fácilmente al rey oso. Esta era la diferencia entre las mascotas y los humanos. Rugido. El rey oso se acercó, evaluando a Wang Yi de pies a cabeza. ¿Qué tipo de humano llegó a conocer? El rey oso aulló un par de veces, sintiéndose muy desconcertado. El conejo espada corrió, sus ojos brillaban intensamente. Estaba muy emocionado en este momento, y sus ojos estaban llenos de adoración. Entonces, ¿los humanos también podrían ser tan poderosos? Wang Yi miró al conejo espada y pensó, buen señor. Así que este pequeño admiraba más a los fuertes, con esto, su intimidad conmigo ha aumentado mucho de nuevo, ¿Tú, eres un humano o una mascota? En la distancia, Shen Shue se acercó con miedo. Wang Yi. ¿Hay una mascota tan hermosa? Preguntó. Shen Shue. Esas personas ahora eran de la Universidad de Kixing, suspiró Shen Shue, Mokai State Country. La universidad lo trata muy bien. Además de eso, ese tipo es muy poderoso y, por lo general, bastante arrogante. No esperaba que se atreviera a romper las reglas de nuestro país en la naturaleza. Es demasiado exasperante. Con el entorno social actual, es bastante normal, asintió Wang Yi. En su vida anterior, había visto todo tipo de demonios y monstruos. Esto no fue nada. Oh cierto, eres un luchador, ¿verdad? Shen Shue preguntó. No, soy un asistente de apoyo, dijo Wang Yi. Capítulo 122. El conejo espada. Shen Shue estaba atónito, ¿me estás diciendo que eres un maestro de bestias de tipo apoyo? ¿No fuiste tú quien desató ese golpe explosivo hace un momento? Mi talento es la memoria profunda. ¿No te dije eso junto al río Ziluo? Wang Yi dijo casualmente. Shen Shue. Ella había sido demasiado apresurada. Esto es demasiado extraño, Shen Shue no pudo entenderlo. Entonces, pareció haber pensado en algo, ¿eres un investigador? Algo así como. No es de extrañar, Shen Shue dejó escapar un suspiro de alivio, está bien entonces. Los investigadores y las universidades Beastmaster son dos sistemas diferentes. Incluso si Mokai quiere causarte problemas, no podría poner sus manos en el cuerpo de investigación. Siento que la vida como investigador es aún mejor. Aunque es una vida peligrosa, no tendrías que soportar tanto la mierda de los demás.
Es una pena que no tenga el coraje. Ella mostró una sonrisa autocrítica. Wang Yi murmuró en su corazón que la mayoría de los maestros de bestias con familias e hijos rara vez elegirían convertirse en investigadores. En esta sociedad, muchos maestros de bestias tenían sus propias familias. Ser un maestro de bestias de élite en las universidades le daría a uno un mejor salario que ser un investigador, y también sería mucho más seguro. No todos eran como Wang Yi, que podía usar simulaciones para obtener información sobre los tesoros en los reinos secretos y buscar oportunidades. La mayoría de los investigadores en realidad vivían una vida normal. Ocasionalmente, si tenían suerte, podrían encontrar tesoros en los reinos secretos y reliquias y hacer una fortuna. Por supuesto, la ventaja de ser investigador era que estaban solos, por lo que no tenían nada que temer. Además, debido al hecho de que la mayoría de los investigadores a menudo iban a varios reinos secretos y reliquias y luchaban con muchas bestias feroces y dioses extraños, por lo general eran extremadamente asesinos y despiadados. Si uno se atrevió a provocarlos, entonces lo siento, pero harán todo lo posible. No importaba si la otra parte era descendiente de una familia numerosa, la élite de una universidad, un magnate o algo así. Después de todo, ya estaban arriesgando sus vidas como investigadores. ¿Le tendrían miedo a la muerte? El cuerpo de investigación podría considerarse único en su tipo en el sistema organizativo de Dongli Country. La mayoría de los maestros de las bestias no estaban dispuestos a provocar a los investigadores. Además, debido a la relación entre la reliquia y los reinos secretos con los investigadores, la mayoría elegiría entablar relaciones amistosas con los investigadores. Evitarían pelear con los investigadores lo mejor que pudieran. El requisito previo era que el investigador debía tener un cierto estatus en el cuerpo de investigación y ser lo suficientemente fuerte. Solo entonces el investigador podría obtener más información sobre los reinos secretos y las reliquias. Estar en una universidad tiene sus beneficios. Wang Yi miró a Shen Shue, todos estamos trabajando para el país. Es un hecho que nosotros, los investigadores, no toleraríamos a nadie que rompa las reglas, sin importar si son extranjeros o no. Shen Shue asintió pesadamente, me iré primero. He entrenado lo suficiente esta vez. Ya que eres tan increíble, deberías unirte al cuerpo de investigación de Kixin. Es el mejor cuerpo de investigación de la provincia de Xinghai. Los maestros de bestias ordinarios serían rechazados incluso si quisieran unirse. Ni siquiera les darán a esas personas la oportunidad de arriesgar sus vidas por ellos. Wang Yi sonrió pero no respondió. De hecho, el cuerpo de investigación de Kixin estaba profundamente arraigado en la provincia de Xinghai. Había 7 ciudades principales en la provincia de Xinghai, y el cuerpo de investigación de Kixin tenía cierto significado. Ya es hora. Nosotros también deberíamos irnos. Wang Yi miró al conejo espada. Rugido. En la distancia, los cachorros de León Rey de la tormenta eléctrica corrieron como pequeños gatitos y se frotaron cariñosamente contra el muslo de Wang Yi. Me voy. Wang Yi miró a los cachorros y les dio unas palmaditas. Si tuviera suficientes recursos, definitivamente levantaría uno. Sin embargo, no lo hizo. Todavía tenía 2 pequeños antepasados en casa y no le quedaba mucho dinero. El conejo espada todavía era asequible. Después de todo, solo era una mascota de clase trascendente, y todavía tenía el simulador. Por otro lado, simplemente no podía permitirse el lujo de criar a esos cachorros que nacieron en las clases suprema o incluso emperador. De hecho, eran fuertes y tenían límites superiores altos, pero eran demasiado costosos de nutrir. Los recursos de Dongli Country eran escasos. Con la erosión de la niebla oscura, los recursos eran mínimos. Fue lo mismo en varias provincias grandes. Por no hablar de otras cosas, solo la comida. Si uno quería criar bien a sus mascotas, la comida tenía que ser buena comida. Las mascotas de clase emperador tenían que comer mejor, de lo contrario, su crecimiento potencial sería limitado. Entonces también podrían criar mascotas de clase trascendente. Xiao Jiu ahora era una mascota de la clase emperador, y era muy costoso criarlo. La comida que comía ya no era el arroz de borla espiritual de antes. Por supuesto, no era que no pudiera comer arroz con borla espiritual. Era solo que si comía demasiado, no sería capaz de mostrar su crecimiento de 6 dimensiones en absoluto. Más bien, los grados de sus 6 dimensiones podrían incluso disminuir. Basta con mirar a los líderes de las carreras de mascotas salvajes, como el Rey Oso. Estaba en el nivel 4, pero mira sus estadísticas débiles. Uno podría ver aproximadamente la diferencia entre una mascota salvaje y una mascota contratada. Rugido. El Rey Oso miró a Wang Yi. No es nada. Wang Yi agitó la mano. En este momento, la leona se acercó desde lejos.
Sostuvo un cuerno delgado en su boca y lo arrojó frente a Wang Yi. ¿Qué es esto? Wang Yi estaba un poco desconcertado. Buscó al respecto. Cuerno de tormenta. Cuando el rey león de la tormenta incuba sus huevos, el cuerno en su frente se caerá temporalmente, convirtiéndose en un tesoro secreto atribuido único. Este tesoro secreto puede cambiar los atributos de una mascota hasta cierto punto, permitiéndole a la mascota cultivar la vena del trueno y tener el atributo del trueno. Un tesoro. Wang Yi vaciló. No solo era un tesoro, sino que también era muy raro. Ni siquiera estaba en el mercado. La leona le dio una patada al cuerno a Wang Yi, luego se llevó a sus reacios cachorros y regresó al bosque. Al ver esto, Wang Yi levantó el cuerno y lo guardó. Era solo un tesoro secreto. Era, después de todo, una muestra de gratitud de la leona. Vamos, Wang Yi llevó el conejo espada y bajó la montaña con el rey oso. El entrenamiento especial termina aquí, se despidió del rey oso y comenzó su regreso. El rey oso envió a Wang Yi hasta la salida del valle de Liefen. Mirando la espalda del hombre y el conejo, dejó escapar fuertes gritos y le dijo a Wang Yi que trajera al conejo espada de visita cuando estuviera libre. El conejo espada agitó su pequeña mano hacia el rey oso, pareciendo algo reacio a separarse. Al hacerlo, se durmió sobre el hombro de Wang Yi. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos en la base exterior de Tianxian Gorge. Cuando Lin Rou vio salir a Wang Yi y sus ojos se iluminaron, no está mal, este entrenamiento especial debería haber sido muy efectivo para ti. Comandante, ¿puede decirlo? Usted debe estar bromeando. Lin Rou apretó su puño vendado, revelando los musculosos bíceps en su brazo. ¿Qué rango de investigador soy? Mis instintos de batalla me dicen que eres bastante fuerte ahora. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el entrenamiento especial? Esas 2 mascotas tuyas han estado inquietas durante los últimos 3 días. Escuché que peleaban cuando no tenían nada que hacer. Afortunadamente, los investigadores de nuestra división los habían estado vigilando. De lo contrario, habrían derribado tu apartamento. Wang Yi. Esos 2 en serio solo tenían una hermandad de plástico. Solo se había ido por 3 días. Wang Yi explicó brevemente la situación. En cuanto al asunto con Mokai, solo dijo que había derrotado a la otra parte junto con el rey oso y el rey león de la tormenta en la montaña Tianxian. Mokai, Universidad de Kixing. TCH, si me hubiera encontrado con tanta basura, es mi derrota si él puede bajar vivo de la montaña. Lin Rou se rió con frialdad. Dayen Country, una existencia similar a la de un animal. Es repugnante solo mencionarlos. Sin embargo, pensar que fuiste capaz de formar equipo con el Rey León de la Tormenta para derrotarlo. Lin Rou lo evaluó y asintió con satisfacción. Muy bien. Los investigadores no deberíamos ser demasiado débiles. Incluso como ayudante de apoyo, tampoco deberías ser demasiado débil. Vamos, entonces, volvamos. En el camino, te contaré sobre el proceso de evaluación de la clase y el reino misterioso oculto al que irás la próxima vez. Hablando de eso, ¿te has encontrado con el Rey León de la Tormenta, HH? He estado en Tianxian Gorge muchas veces, pero solo lo he visto un puñado de veces. Pensar que ahora tiene cachorros. Desafortunadamente, si tuvieras la suerte, sería genial si pudieras conseguir ese cuerno de tormenta. Wang Yi estaba atónito. No dijo demasiado ahora. Después de todo, era suficiente que él mismo supiera qué tesoros había obtenido. ¿No es esa cosa solo un tesoro secreto atribuido? Wang Yi tosió. No es un simple tesoro secreto atribuido, se rió Lin Rou. Si los recursos se clasifican, entonces sería un tesoro secreto atribuido de grado emperador. Es extremadamente difícil de conseguir. Solo dentro de medio mes después de que el Rey León de la Tormenta dé a luz, habrá una posibilidad de obtenerlo. La mayoría de los maestros de bestias no saben mucho al respecto. Solo saben que proviene de la tormenta Rey León, pero no saben cómo surgió. Se cae después de la tormenta, el Rey León da a luz. Sin embargo, dentro de 1 o 2 semanas, el Rey León de la Tormenta volverá a insertar el cuerno en su frente, fusionándose nuevamente en uno con el cuerno. La fuerza del león se recuperará gradualmente para entonces. Quitar la bocina a la fuerza no tendrá ningún efecto. Además, una vez que pierda el cuerno, tanto la fuerza como la clase del Rey León de la Tormenta caerán, y nunca podrá recuperar su fuerza anterior. Anuncios de Put Future. Wang Yi. La mayoría de los maestros de bestias no conocen estas cosas. Piénsalo. El artículo puede permitir que una mascota cultive la vena del trueno, cambie sus atributos y cultive nuevas habilidades. ¿Qué tan raro debería ser? ¿Crees que hay alguno en el mercado ahora mismo? Lin Rou sacudió la cabeza.
Pero a juzgar por la situación que ha declarado, en consideración con el tiempo, el Rey León de la tormenta eléctrica ya debería haber insertado el cuerno en su cuerpo y su fuerza se está recuperando gradualmente. De lo contrario, no habría sido capaz de hacer un movimiento. ¿Entonces la bocina fue tan difícil de conseguir? Espera, si ese fuera el caso. El corazón de Wang Ye se conmovió. Mo Kai parecía tener como objetivo llevarse al cachorro raro, pero ¿era su verdadero objetivo el cuerno? Después de regresar al condado de Amping, Wang Ye primero fue al centro de mascotas para verificar los atributos del conejo espada. Estaba fuera de sus expectativas. Mascota. Conejo espada. Tipo. Conejo mascota de tipo normal. Clase de carrera. Segunda clase trascendente. Poder de combate. Nivel 1 de 4 estrellas. Habilidad. Sueño, competente. Crecimiento de 6 dimensiones. Fuerza, E, Constitución, E, Agilidad, D, Resistencia espiritual, E, Energía espiritual, D, Alma, D. Características genéticas. Gris. Negro. Valor de energía espiritual. 300. Una característica gris y una característica negra. Ambos no pudieron ser detectados. Entonces solo se podía sentir después del contrato. Gris significa que es una característica negativa. ¿Podría estar relacionado con el letargo del conejo espada? Negro significa que es una característica mutada. Las características mutadas eran extremadamente raras. Eran como espadas de doble filo, por lo que a menudo eran muy fuertes, pero también tenían consecuencias extremadamente graves. El resto es normal. Sus 6 dimensiones están bien, mucho más poderosas que la pitón blanca de entonces. Sin embargo, el sueño. Esta es una habilidad avanzada de tipo alma. Y está en el reino competente, ¿no puede ser que haya estado durmiendo desde que nació? Wang Ye estaba atónito. ¿Era razonable que una mascota de clase trascendente trajera consigo una habilidad de dominio competente? Y era una habilidad avanzada de tipo alma en eso. Esto era algo inimaginable incluso para Xiao Qiu en aquel entonces. Sueño, competente. Tu cuerpo y mente se recuperarán a una velocidad extremadamente rápida durante el sueño. No podrá despertarse fácilmente. Cuando cultives la habilidad al reino más alto, podrás crear un espacio único de conciencia que es extremadamente profundo. Las habilidades avanzadas eran muy poderosas. Las habilidades avanzadas de tipo alma lo eran aún más. Algo está mal, Wang Ye podía sentir que algo estaba mal, muy mal. Una habilidad avanzada del reino competente. En aquel entonces, Dios sabe cuántos años había pasado Xiao Qiu en la simulación con guión para llevar tal habilidad a tal reino. El conejo espada, lógicamente hablando, debería tener como máximo un año. Sin embargo, ya podría cultivar una habilidad avanzada para tal reino. Xiao Qiu también podría suicidarse con un fideo. ¿Podría ser una herencia de su padre? Wang Ye reflexionó. Las mascotas salvajes podrían transmitir habilidades de padre a hijo, aunque el ámbito de las habilidades transmitidas se reduciría. Aparte de eso, solo podría deberse a las características. O bien, podría ser un verdadero genio. Wang Ye miró al conejo espada, y el conejo espada también miró a Wang Ye. Olvídalo, volvamos primero. Wang Ye llevó el conejo espada al apartamento. Cuando entró por la puerta, vio a Xiao Qiu pisando la pitón blanca mientras la cola de la pitón blanca estaba envuelta alrededor del cuello de Xiao Qiu. Chirrido. Uji. Cuando las dos mascotas vieron que se abría la puerta, instantáneamente olieron un aroma familiar. Inmediatamente corrieron emocionados, queriendo abalanzarse sobre Wang Ye. Entonces, vieron el conejo espada en él. Instantáneamente, Xiao Qiu y la pitón blanca se congelaron. ¿Salió e incluso trajo una nueva mascota? Capítulo 123. La pitón blanca simulando, déjame presentarte a este pequeño. Este es el conejo espada. De ahora en adelante, ustedes 3 serán socios. Wang Ye señaló al conejo espada, que era tan alto como su pantorrilla. Xiao Qiu. La pitón blanca. El conejo espada también quedó atónito por un momento, luego miró a Wang Ye. Allí, había otras 2 mascotas. Las mascotas se miraron. En el aire silencioso, parecía haber espadas invisibles chocando. Wang Ye frunció el ceño levemente, sintiendo que la atmósfera no era del todo adecuada. El conejo espada claramente sintió 2 fuertes olas de enemistad. Francamente, cayó al suelo junto a Wang Ye y se durmió. Wang Ye. ¡Ey! No fue bueno dormir justo después de conocernos, ¿verdad? Wang Ye se quedó sin palabras. Solo podía llevar el conejo espada a la cama. Chirrido. Xiao Qiu inmediatamente gritó y miró a la pitón blanca.
En este momento, las dos mascotas que acababan de pelear de repente tuvieron una conexión telepática. Déjame contarte brevemente sobre mi experiencia durante el entrenamiento. Wang Ye se aclaró la garganta y lentamente le contó a Xiao Jiu y a la pitón blanca sobre el entrenamiento especial. Como los que escuchaban eran sus mascotas, naturalmente explicó con más claridad. Después de escuchar la experiencia de Wang Ye durante el entrenamiento, las dos mascotas miraron al conejo espada, especialmente cuando escucharon sobre los antecedentes del conejo espada. Wang Ye agregó algunos detalles muy coloridos a la historia. No mucho después de que naciera el conejo espada, algo le sucedió a sus padres. Además de eso, nació con una discapacidad y le encanta dormir. Es muy difícil para él cultivar, y también es muy estúpido. Incluso puede olvidar las habilidades que ha aprendido. Para invocar la empatía de los dos pequeños, Wang Ye agregó elementos ficticios sin sentido. Muchos maestros de bestias iban y venían en Tianxian Gorge, pero ninguno estaba interesado en el conejo espada. Estaba solo, y ni siquiera podía derrotar a un insecto un poco más fuerte. No tiene parientes y suele comer rábanos podridos. Al escuchar esto, Xiao Jiu y la pitón blanca ya estaban llorando. Chirrido, chirrido, Xiao Jiu tenía lágrimas en los ojos. Mientras se limpiaba los ojos con las alas, miró al conejo espada que dormía profundamente en la cama. Uji, la pitón blanca estaba un poco mejor. Solo enroscó la cola y enterró la cabeza, revelando un par de ojos que parpadeaban como si no quisiera que nadie lo viera llorar. Mira su espada de madera. Su padre se lo dejó al conejo espada y ya está muy viejo y roto. ¿Puedes imaginar cuánto acoso ha sufrido a lo largo de los años?, dijo Wang Ye. Mientras hablaba, Xiao Jiu se echó a llorar, como si fuera el personaje principal de la historia. Sus lágrimas mojaron incluso sus alas. La pitón blanca también comenzó a gemir. Al ver esto, Wang Ye asintió para sí mismo. Muy bien. Con empatía, deberían poder llevarse bien en el futuro. Cómo hacer que las mascotas se llevaran bien era un conocimiento profundo que un maestro de bestias tenía que comprender. Después de todo, las mascotas eran extremadamente inteligentes. Con una nueva mascota, no podía evitar dar a las viejas mascotas una sensación de que las nuevas mascotas siempre eran mejores. Si no se manejaba adecuadamente, la intimidad de las mascotas con el amo de las bestias disminuiría, lo cual no era algo bueno. Entonces, ustedes tienen que llevarse bien con él, dijo Wang Ye, protéjalo bien, enséñele más habilidades y dele comida más deliciosa. Sé una mascota amorosa. Xiao Jiu y la pitón blanca asintieron repetidamente. Wang Ye sonrió levemente. Afortunadamente pudieron aceptar el conejo espada. En cuanto al futuro, entonces tendrían sentimientos el uno por el otro, entonces las cosas serían más fáciles. El conejo espada durmió muy profundamente. Cuando se despertó aturdido, olió una leve fragancia. La fragancia de la comida. Al abrir los ojos, el conejo espada vio dos platos ante él. En uno de los platos había granos de arroz rojo y brillante, y en el otro plato había frutas carnosas. Anuncios de Put Future. Detrás de los dos platos estaban las dos mascotas. Chirrido, chirrido. Xiao Jiu empujó el plato y palmeó el hombro del conejo espada con sus alas como si dijera: come, no te pares en la ceremonia. La pitón blanca era mucho más reservada. No gritó, pero usó su cola para empujar el plato hacia el conejo espada también. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El conejo espada estaba un poco confundido. Antes de que se fuera a dormir, las dos mascotas claramente seguían siendo hostiles, entonces, ¿por qué habían cambiado repentinamente ahora? Wang Ye estaba a un lado, buscando información en internet. Era principalmente información sobre el conejo espada. Las principales formas de evolución del conejo espada son principalmente tres tipos. El conejo rey espada que se enfoca en las habilidades con la espada, el conejo veloz que se enfoca en la velocidad y el conejo ninja de hoja de madera tipo madera. Las principales formas de evolución eran solo estos tres tipos, y no pudo encontrar otros tipos en internet. El conejo rey espada era la forma de evolución más difícil de lograr, y era de la clase emperador. Wang Ye estimó que el padre del conejo espada probablemente era un conejo de clase emperador de este tipo. De lo contrario, no habría hecho una espada para el conejo espada justo después de su nacimiento. Las otras dos formas de evolución eran ligeramente inferiores en clase en comparación con el conejo rey espada, pero debido a que las dificultades para lograrlas eran menores, muchos las eligieron. Entonces, ¿qué forma de evolución debo elegir para el conejo espada? Debe ser algo que no existe en este mundo. De todos modos, el simulador puede perfeccionar la forma de evolución según mi idea. Solo necesito pensarlo, la espada es imprescindible.
¿Una espada de conejo celestial? Todo el cuerpo de Wang Yi tembló como si estuviera viendo un conejo celestial. Es fácil de entender y no hay limitaciones en los atributos. El ajuste de la espada celestial también puede hacer que los límites de su evolución sean extremadamente altos. También puedo aprender las técnicas de la espada. La forma de evolución final de la mascota se ha establecido con éxito. La información se está perfeccionando. Wang Yi. De ninguna manera, ¿eso es todo? Sin embargo, todavía deseaba pensar en el nombre. Olvídalo, la evolución final aún está a eones de distancia. Solo tengo que asegurarme de que el mundo del guión sea más avanzado, asintió Wang Yi, sintiendo que estaba bien. Echó un vistazo y vio que los tres pequeños estaban comiendo juntos. Estaba bastante satisfecho con eso. Capítulo 124. La pitón blanca simulando, 2. Después de que el conejo espada terminó de comer, Wang Yi se acercó y miró al conejo espada. Entrenemos primero. El conejo espada quedó atónito y se quedó en silencio. No es que nunca hubiera entrenado antes, pero... El conejo espada suspiró. Recogió la espada de madera a un lado y asintió. Vamos a entrenar. Baja la espada primero, dijo Wang Yi. A partir de ahora, usaremos un método de entrenamiento diferente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El conejo espada tenía una mirada confundida en su rostro. ¿Qué otro método de entrenamiento podría haber? Wang Yi tocó el conejo espada y la cara de este último se puso ligeramente roja. ¿Era esto un entrenamiento? Miró al maestro de las bestias, su corazón lleno de confusión. En el momento siguiente, todo su cuerpo tembló. La forma evolucionada final ha sido perfeccionada. El script se está generando. La información de la mascota ha sido actualizada. El guión se está cargando. 1 año. El conejo espada despertó de su sueño. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en un cementerio desolado. Un aura austera lo rodeaba, haciéndolo sentir extremadamente incómodo. Se dio la vuelta y vio un esqueleto que sostenía una espada de hierro que salía del suelo y lo cortaba. El conejo espada se apresuró a esquivarlo, pero este último cortó con su espada y el suelo se agrietó de inmediato. El conejo espada fue enviado a la grieta por la poderosa aura y cayó inconsciente. Wang Yi. De ninguna manera. Era tan miserable al principio que ni siquiera tenía tiempo para cultivar. 2 años de edad. El conejo espada entró en coma después de caer en la grieta del suelo. Las heridas en su cuerpo se recuperaron gradualmente. 3 años de edad. El sueño del conejo espada era cada vez más profundo y perdió todo contacto con el mundo. Parecía haber comprendido algo mientras dormía. 4 años de edad. El suelo se agrietó en su largo sueño. El conejo espada fue aplastado por una gran fuerza. Logro de personaje obtenido. Dormir sin preocupaciones, gris. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido durante 4 años. Puede conservar una de las siguientes 3 opciones. Habilidad. Sueño, gran éxito. Característica. Dormir sin preocupaciones, gris. 4 años de crecimiento en 6 dimensiones. Wang Yi. ¿Solo 4 años? Tragó saliva. Cuando Xiao Jiu simuló por primera vez, había vivido durante al menos 5 años. ¿El conejo espada había vivido solo 4 años? ¿De los que había estado dormido durante 3 de esos 4 años? Wang Yi se quedó sin palabras. Pero, lo que era interesante era, ¿el reino de la habilidad ha aumentado? ¿Alcanzó el reino del gran éxito en solo 1 año? Eso es simplemente extraño. Wang Yi frunció el ceño. La simulación del conejo espada era simplemente incomprensible. En el momento en que nació y despertó, se encontró con una crisis. Luego, durmió durante 3 años y fue asesinado mientras dormía. Sin embargo, en tan poco tiempo, fue capaz de aumentar el ámbito de su habilidad. Esto, no puede ser que sea un genio. Wang Yi miró al conejo espada, ¿es simplemente desafortunado? El corazón de Wang Yi dio un vuelco al pensar en la característica negra del conejo espada. El conejo espada abrió los ojos aturdido y su ojo se abrió gradualmente. Espera, ¿qué está pasando? El conejo espada miró a Wang Yi. ¿Cómo te sientes? Preguntó Wang Yi. El conejo espada asintió repetidamente. Se sintió bien. Fue tan cómodo dormir durante tanto tiempo. Wang Yi. Anuncios de Put Future. Wang Yi pensó por un momento y dijo, ya que te gusta dormir, entonces puedes dormir más. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Con eso, vuelve a ejecutar la simulación. Esta era la ventaja de tener un fuerte poder espiritual.
Simulando una mascota con una experiencia débil como el conejo espada, Wang Yi podría ejecutar muchas simulaciones de una sola vez sin parar. Después de todo, el conejo espada solo había sobrevivido durante 4 años. Esta simulación fue casi igual que la última vez. Enfrentó una crisis en el momento en que despertó, pero la diferencia fue que el conejo espada escapó esta vez. 2 años de edad. El conejo espada escapó. Pronto, vio muchas espadas rotas que fueron apuñaladas en el suelo. Entendió que parecía estar en una tumba espada. Su interés se despertó de inmediato y comenzó a observar estas espadas rotas. Miró la espada más cercana a él y la agarró. En ese instante, pareció haber visto algo. Se sentó en silencio frente a la espada rota. Medio año después, aprendió una habilidad con la espada. Técnica de espada de acero oscuro. 3 años de edad. El conejo espada agarró la espada rota y comenzó a practicar la técnica de la espada de acero oscuro. Aprendió el núcleo de la habilidad de la espada. 1000 libras pesadas. 4 años de edad. La técnica de la espada del conejo espada alcanzó el reino competente. Comenzó a sentirse perezoso, así que cavó un hoyo y comenzó a dormir. Fue comido como bocadillo por una gran bestia demoníaca en el suelo. Logro de personaje obtenido. Sword Watcher, azul. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido durante 4 años. Puede conservar una de las siguientes 3 opciones. Habilidad. Técnica de espada de acero oscuro, avanzado. Característica. Sword Watcher, azul. Crecimiento de 6 dimensiones de 4 años. ... No puede ser que tenga habilidades de comprensión al máximo, ¿verdad? Wang Yi miró al conejo espada y se sorprendió hasta el punto de entumecerse por la información de la simulación. Esto era demasiado ilógico. Claramente solo tenía un crecimiento de alma de grado D. ¿Cómo podría tener una capacidad de comprensión tan fuerte? A partir de la simulación de Xiao Jiu y la pitón blanca, se pudo ver que si uno quería comprender las habilidades en la simulación con guión, primero tenía que tener suerte. Por ejemplo, la misteriosa bestia pájaro y la misteriosa espada rota en la cueva. Solo con estas existencias ocultas podrían Xiao Jiu y la pitón blanca comprender las habilidades. También tenían que ser capaces de lanzar las habilidades. Con solo observar esas espadas rotas, el conejo espada pudo comprender una habilidad con la espada en menos de medio año, y es una maldita habilidad avanzada con la espada. ¿Cómo es este crecimiento del alma de grado D? Entonces el crecimiento del alma de grado S de Xiao Jiu debe ser falso. El entrenamiento de seguimiento también es ridículo. Después de comprenderlo durante menos de un año, solo comprendió el núcleo de inmediato, luego, en menos de un año nuevamente, la habilidad se cultivó hasta el reino competente. ¿Estás usando trucos? Wang Yi sospechaba un poco que el conejo espada había usado una trampa entre trampas. Ahora tenía mucha curiosidad acerca de las otras 2 características del conejo espada. Deben ser los efectos de las características. Capítulo 125. La pitón blanca simulando. 3. Después de 2 simulaciones, los párpados del conejo espada comenzaron a caer y se durmió en poco tiempo. Sin embargo, el propio Wang Yi no había consumido mucho poder espiritual. Se durmió de nuevo. Wang Yi negó con la cabeza. Aunque estaba bien. Por ahora, tenía que concentrarse en simular la pitón blanca. Después de todo, la pitón blanca estuvo muy cerca de evolucionar. Solo tenía 2 habilidades más que aún habían alcanzado el dominio máximo. Es una pena que haya una misteriosa espada rota en la cueva de simulación de la pitón blanca. Si tan solo el conejo espada estuviera en la palabra escrita de la pitón blanca. La simulación de Xiao Jiu se basó únicamente en la imprudencia, la pitón blanca se basó únicamente en la cautela y el conejo espada se basó realmente en la comprensión. Sin embargo, incluso en la simulación, el conejo espada parecía tener dificultades para sobrevivir durante mucho tiempo. Es demasiado fácil que muera prematuramente. Tal vez, no es porque esté durmiendo. Wang Yi decidió cuidar el conejo espada y dejarlo así por un tiempo. Su fuerza vital no era lo suficientemente fuerte, y solo había tenido comida normal. Como tal, ya sea por el tamaño de su cuerpo o por su pelaje, era un tamaño más pequeño que un conejo espada normal. Era incluso más pequeño que el Xiao Jiu del pasado. Era necesario cuidarlo bien por ahora, al igual que la pitón blanca de antes. Por supuesto, la situación de la pitón blanca había sido que tenía un experto durmiendo en su alma que necesitaba ser reabastecido. En realidad, no podía comer tanto. En los días siguientes, Wang Yi simuló principalmente la pitón blanca.
Al mismo tiempo, obtuvo información sobre el reino misterioso oculto y la evaluación de clase del maestro de bestias. La evaluación de la clase en Dongli Country fue muy difícil. La dificultad no varió mucho entre las diferentes clases. El umbral demasiado alto de la evaluación hizo que muchos maestros de bestias se alejaran de él. Además de eso, el tiempo de evaluación se fijó cada año. Cualquiera que estuviera atrasado tendría que esperar, y había muchos obstáculos. El contenido de la evaluación incluía, entre otros, la evaluación del talento del maestro de bestias, la evaluación de la fuerza de combate de la mascota, el combate real con bestias feroces, la supervivencia en reinos secretos, los combates completos, la selección de una clase secundaria, etc. Se podría decir que todo lo relacionado con un maestro de bestias estaba incluido en la evaluación. Las evaluaciones de alta dificultad también significaron altos rendimientos. Los maestros de bestias profesionales disfrutaron de muchos beneficios en Dongli Country, desde la prioridad de los recursos hasta la crianza de sus mascotas, el desarrollo de sus talentos, etc. En comparación con los maestros de bestias ordinarios, había muchos beneficios inimaginables. Hay muy pocos maestros de bestias profesionales en el cuerpo de investigación. La mayoría de los investigadores tienen un talento promedio y fuertes habilidades de combate. No son muy buenos en este tipo de evaluación integral. No es solo el cuerpo de investigación. De hecho, hay muy pocos maestros de bestias profesionales en todos los ámbitos de la vida. La tasa de aprobación del examen profesional de maestro de bestias es de alrededor del 15% cada año. El registro más bajo había rondado el 7%. Por lo tanto, la dificultad es relativamente alta. El reino misterioso oculto, que es un reino secreto a gran escala, es el elegido para la evaluación de supervivencia en la provincia de Shinga y esta vez, Lin Rou explicó brevemente la dificultad del examen. Sin embargo, no importa si no apruebas, pensó Lin Rou por un momento, no hay necesidad de presionarte demasiado. Tu talento es un poco más débil, pero eres muy fuerte en otros aspectos. Wang Ye asintió. No estaba interesado en la evaluación en sí. Más bien, estaba interesado en el reino misterioso oculto. Este reino secreto no estaba abierto al público. Solo se abriría durante ciertos períodos seleccionados. Había materiales de evolución que necesitaba la pitón blanca, así como el cuerpo de Xiao Tao. Esta fue una oportunidad. En cuanto a la evaluación, dependía del destino. La evaluación será a mediados de este mes. La ubicación es en Shingai Plaza de la ciudad de Kixing, dijo Lin Rou después de algunas dudas. En ese momento, muchos participarán en la evaluación. La mayoría de los jóvenes genios maestros de bestias en la provincia de Shingai se reunirán, así que prepárate un poco. ¿Preparado? Wang Ye se rascó la cabeza. Anuncios de Put Future. A tu edad, a veces, cuando ves algunos genios inigualables, sentirás una gran diferencia, dijo Lin Rou con una sonrisa, es muy fácil para ti perder tu espíritu de lucha. La diferencia a veces ni siquiera se muestra en el talento. Lin Rou se quedó en silencio por un minuto. Entonces, ¿dónde se muestra? Preguntó Wang Ye. Reencarnación. Wang Ye. En efecto, la reencarnación era una habilidad. Está bien. La evaluación es lo que sea, tosió Wang Ye, lo principal es que quiero ir al reino secreto. Es bueno que puedas pensar así, Lin Rou asintió, cierto, ese conejo espada tuyo no debería ser fácil de criar, ¿verdad? Una mascota que creció en la naturaleza durante un año suele ser mucho más débil que una que nace de un huevo de mascota. Después de que termine la evaluación, te presentaré a un experto en espadas. Él debería ser capaz de darte algunos consejos. Wang Ye asintió. Fue bueno tener conexiones. Wang Ye, naturalmente, no se negaría. Después de que Lin Rou se fue, Wang Ye comenzó a hacer un plan de simulación para la pitón blanca. La interfaz actual de la pitón blanca no era suficiente. Mascota. Pitón blanca sin cuernos. Tipo. Mascota de tipo espacial pitón. Clase de carrera. Tercera clase trascendente. Poder de combate. Nivel 2 de 9 estrellas. Habilidades. Shadowless Line, dominio máximo, dimensional clave, gran éxito, Dynamic Vision, gran éxito, Spatial Flash, gran éxito, Intimidation, gran éxito, Spiritual Barrier, gran éxito, Supercomputing Space, gran éxito, Ultimate Sublimation, gran éxito, Freeze, gran éxito. Crecimiento de 6 dimensiones. Fuerza, C, Constitución, C, Agilidad, C, Resistencia espiritual, C, Energía espiritual, C, Alma, C. Características genéticas.
Nunca descansar hasta la muerte, naranja, revisar y aprender, naranja, bien preparado, naranja, tranquilo y sereno, naranja, cola fantasma divina, naranja, serpiente glotona, rojo, mejorable. Valor de energía espiritual. 2000 puntos. Es un poco inferior a la interfaz de Xiao Qiu antes de que evolucionara. La diferencia es principalmente en términos del valor de la energía espiritual y algunas de las 6 dimensiones. Capítulo 126. La pitón blanca simulando. 4. Dentro de las habilidades, Xiao Qiu le enseñó primero a la pitón blanca intimidación y tamaño libre, y luego las aprendió a través de la simulación. Aunque sus características genéticas eran todas de color naranja, la mayoría de ellas estaban relacionadas con el aprendizaje. A diferencia de Xiao Qiu, que tenía características como Strange God Nemesis y Hurricane God Wings, todas características que tenían altas bonificaciones. El valor de la energía espiritual de la pitón blanca también es bastante bajo. Al menos Xiao Qiu tiene Skibreat, por lo que puede reducir en gran medida el consumo de algunas habilidades y también recuperar su energía espiritual rápidamente. Tú, por otro lado, tienes un montón de habilidades intermedias y avanzadas con esta escasa energía espiritual. Wang Yi negó con la cabeza mientras lo miraba. La consecuencia de esto fue que la pitón blanca ni siquiera podría lanzar todas sus habilidades de amplificación antes de que se agotara su energía espiritual. Por ejemplo, la combinación de Dynamic Vision, Spatial Flash, Supercomputing Space y Dimensional Cleave o Shadowless Line. Solo estos 4 movimientos consumirían la mayor parte de la energía espiritual de la pitón blanca, completando un combo altamente explosivo. Si quisiera usar Ultimate Sublimation y Freeze después de eso, se habría quedado sin energía espiritual. Estos 2 movimientos eran habilidades genuinamente avanzadas, y las habilidades del reino de gran éxito también tenían un alto consumo de energía espiritual. Si hago que cultive Dimensional Cleave al reino de la maestría máxima, entonces el combo solo puede activarse si se activa la eficiencia máxima de profundidad de Shadowless Line. De lo contrario, es posible que ni siquiera pueda usar la habilidad. Además de eso, el atributo espacial era famoso por su alta tasa de consumo. Era poderoso y también tenía una alta defensa, por lo que la tasa de consumo era naturalmente muy alta. En esta etapa, llevará mucho tiempo cultivar la habilidad hasta el dominio máximo. El objetivo de Wang Yi era simular sus habilidades de principiante e intermedio hasta el dominio máximo y luego considerar las habilidades avanzadas. La intensidad de la simulación fue muy alta. Si la pitón blanca puede aprender algunas habilidades o características espirituales de ahorro de energía, ¿no es eso bueno? Wang Yi recordó que no existían tales habilidades en el atributo espacial. Si lo hubiera, probablemente sería una rara habilidad de carrera. Eso, o después del nivel 3, algunas técnicas de combate tendrían el efecto de reducir el consumo de energía espiritual. Olvídalo, vamos a simularlo primero. Todavía quedan 2 semanas para la evaluación. Es mejor obtener algunas oportunidades de simulación de la realidad como seguro. Wang Yi no estaba muy preocupado por la simulación de la pitón blanca. La información de la mascota ha sido actualizada. Cargando guión. 0 años de edad. La pitón blanca decidió tomar otra ruta esta vez. Inspeccionó la cueva que había construido y comenzó a tomar varias bestias del mundo exterior. 5 años de edad. La pitón blanca construyó diferentes cuevas de bestias y tomó un total de 20 pitones, 30 escorpiones venenosos, 15 murciélagos de sangre y 40 ratas doradas. 10 años. La pitón blanca cuidó cuidadosamente a estas bestias y las hizo muy leales. 12 años de edad. Una rata dorada mutó y desarrolló una inteligencia muy fuerte. Comenzó a guiar a las otras ratas doradas a cavar la cueva y explorar los alrededores. 22 años. En los 10 años, la estructura de la cueva fue captada gradualmente por la rata dorada. La pitón blanca conocía aproximadamente todo el diseño de la cueva. Durante este periodo, encontró innumerables recursos y comenzó a dejar que los murciélagos de sangre los recolectaran. Al mismo tiempo, también encontró algunos grupos de bestias raras en la cueva, pangolines y lagartijas venenosas, así como 5 osos negros extremadamente grandes. La pitón blanca los derrotó y los tomó uno por uno, dividiendo cuevas para ellos. También asignó los recursos razonablemente, permitiéndoles crecer rápidamente. Wang Yi. 39 años. La pitón blanca, sin saberlo, se ha convertido en el señor supremo de la cueva. Su influencia se extendió por todos los rincones de la cueva. Con la capacidad de búsqueda de tesoros de la rata dorada mutada, los recursos también se están volviendo cada vez más abundantes. 42 años.
Los 5 osos negros han logrado cierto éxito en su cultivo. Uno de ellos mutó y su pelaje se volvió dorado. Era extremadamente hermoso y extraordinario. Una mirada y uno podría decir que podría recibir bastantes golpes. La pitón blanca lo llamó King Kong. 60 años de edad. La pitón blanca se cultiva constantemente mientras desarrolla la cueva. A medida que aumentan las bestias bajo su mando, comienzan a aparecer problemas en la distribución de recursos. La pitón blanca lo pensó detenidamente y decidió asignar diferentes recursos según las diferentes bestias, reduciendo así el consumo y el gasto. Su influencia se hizo más fuerte día a día. Anuncios de Put Future. 73 años. La pitón blanca impartió sus habilidades a las bestias y comenzó a revisar y aprender. Bien preparado, comenzó a resumir las habilidades observando a las muchas bestias. 103 años. 30 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La pitón blanca parecía haber comprendido algo y creó una técnica de cultivo. Técnica de las 7 bestias. 105 años. La pitón blanca perfeccionó la técnica de cultivo y comenzó a enseñársela a muchas bestias para ayudarlas a cultivar sus cuerpos y volverse más fuertes con velocidad. 115 años. La pitón blanca tenía miles de bestias bajo su mando. Después de estar al mando durante 100 años, continuó desarrollándose y creciendo. La pitón blanca se sumergió en la comprensión de su progreso en estos 100 años, con la esperanza de aplicar todo lo que había hecho a sus habilidades. 119 años. La pitón blanca sabía que el desastre estaba cerca, así que encontró una excusa y les dijo a las bestias que abandonaran la cueva para expandir sus fuerzas y apoderarse de la montaña. Las bestias que se habían cultivado durante más de 100 años estaban extremadamente emocionadas cuando salieron de la cueva. 120 años. La pitón blanca estaba bien preparada. Parecía haber entendido algo sobre sí mismo, y comenzó a adentrarse más en la cueva. Se escuchó un rugido aterrador. La pitón blanca persistió durante medio día y, al final, agotó sus fuerzas. Murió. Logro de personaje obtenido. Disminución de gastos, naranja. Logro de personaje obtenido. Lento y constante, naranja. La simulación ha terminado. La pitón blanca ha sobrevivido durante 120 años. Ha tomado en 100 subordinados por primera vez. Puede conservar 3 de las siguientes 5 opciones. Técnica de combate. Técnica de las 7 bestias, rango bajo. Característica. Disminución de gastos, naranja. Característica. Lento y constante, naranja. 120 años de crecimiento en 6 dimensiones. Simulación de realidad una vez. Wang. Realmente estaba ejecutando una simulación de granja, lo cual fue genial. La pitón blanca se ha ido para siempre en el camino de las simulaciones. Capítulo 127. La pitón blanca simulando, 5, Wang Ye se sostuvo la frente con la mano. No solo vivió como una simulación agrícola, sino que incluso tomó subordinados para hacer lo mismo. Debía decirse que la pitón blanca no tuvo tanta suerte como Xiao Jiu en términos de oportunidades, y no fue tan perspicaz como el conejo espada. Solo se basó en ser cauteloso, revisar y aprender, y estar bien preparado, pero logró sobrevivir más tiempo y ganar más. Pensar que puede crear su propia técnica de combate, es simplemente ridículo. Wang Ye se quedó sin palabras. Fue muy difícil crear una técnica de combate original. Antes, cuando el crecimiento del alma de Xiao Jiu estaba en el grado A, se había basado en la técnica de tragar nubes y la guía de la misteriosa bestia pájaro para obtener la versión mejorada de la técnica de combate, la técnica devoradora del sol del pájaro divino. Sin embargo, la técnica de combate actual fue creada completamente por la propia pitón blanca, aunque tomó varias décadas. Revisar, aprender y estar bien preparado son 2 características piadosas en las simulaciones. Además, son extremadamente compatibles con la pitón blanca. Juntos, son incluso más fuertes que una característica roja. En realidad, estas características eran bastante inútiles ya que tardarían muchos años en ser útiles. Es una mera técnica de combate de bajo rango, pero muchas mascotas de clase Overlord y Legend ni siquiera pueden crear la suya propia. La creación de técnicas de combate modernas generalmente requiere que los humanos verifiquen su viabilidad. Además de eso, sus características recién adquiridas son bastante formidables. Reducción de gastos, naranja. Tiene una gran experiencia al mando de miles de subordinados. Así has aprendido cómo aumentar la acumulación y reducir el consumo de recursos para que puedas desarrollarte de forma sostenible.
En la batalla, puedes usar esta habilidad en tus habilidades, reduciendo el consumo de energía espiritual de tus habilidades en un 30%. Lento y constante, naranja. Tienes más de 100 años de experiencia en el manejo de bestias. Sabe cómo acumular poco a poco para poder planificar cuidadosamente el futuro. En la batalla, cuando usas una habilidad continuamente, el consumo de tu próxima habilidad se reducirá en un 10%. Cada vez que uses otra habilidad, su consumo se reducirá aún más en un 10%. El consumo máximo de energía espiritual se puede reducir en un 50%. Wangle. Mierda. ¿Por qué? ¿Por qué la pitón blanca pudo obtener con precisión las habilidades que quería cada vez? Simulación precisa. Wangle sintió que esta era definitivamente la influencia de ese pez gordo Lonin. Reducción del gasto y lento y constante. Hay características de energía espiritual, no características de combate. Se puede considerar que han compensado una deficiencia de la pitón blanca. Es solo que las recompensas son un poco difíciles de elegir. La pitón blanca actual no podía cultivar esa técnica de combate, pero después de todo, fue creada por sí misma, por lo que tenía un gran potencial en el futuro. Ambas características naranjas también fueron muy útiles. Después de pensarlo, Wangle decidió renunciar a la técnica de combate por el momento. Después de todo, era solo una técnica de combate de bajo rango. La simulación y las características de la realidad eran más importantes. Con estas dos características, la barrera espiritual y la hendidura dimensional se pueden mejorar al reino de la maestría máxima. El combo de la pitón blanca debería poder tomar forma con esto. En los días siguientes, fueron las aburridas simulaciones y el cultivo de habilidades. Todos los días se utilizaron principalmente para simular la pitón blanca. De vez en cuando, Wangle simulaba a Xiao Jiu y al conejo espada. La simulación de Xiao Jiu fue más informal por el momento. Sin embargo, el crecimiento de su alma fue alto, por lo que su comprensión de habilidades fue rápida. Aunque la cantidad de simulaciones por las que pasó fue pequeña, la habilidad de principiante viento había alcanzado el dominio máximo en menos de 5 días. Desafortunadamente, no se despertó ninguna profundidad. Sin embargo, Wangle no se rindió. Con la característica roja única, educación del pájaro divino, podría permitir que las habilidades del reino de dominio máximo tuvieran profundidad. Por lo tanto, después de otros 2 días de simulaciones, se obtuvo con éxito la profundidad del viento. Viento, maestría máxima. Habilidad de tipo cielo para principiantes. Se puede crear un poderoso huracán batiendo las alas. El huracán puede destrozar fácilmente una pequeña montaña y causar daños a gran escala. Profundidad comprendida. Wind Vortex. Una vez activado, se formará un vórtice de viento a pequeña escala. Cuando uno está en el vórtice del viento, la energía espiritual y la agilidad de uno aumentarán, mientras que los atributos correspondientes del enemigo disminuirán. Ahora es una habilidad de medio apoyo, reflexionó Wangle. Anuncios de Put Future. Nada mal. Para Xiao Jiu, esta habilidad tenía tanto amplificación como daño. Era una habilidad para todo uso. Al enfrentarse a un oponente fuerte, activar la profundidad también aumentaría sus atributos, lo que la convierte en una muy buena habilidad de apoyo. Al tercer día del comienzo de la evaluación, la hendidura dimensional de la pitón blanca finalmente había alcanzado el reino de la maestría máxima, y se había despertado una profundidad dual. Wangle sintió que probablemente se debía a que la pitón blanca tenía las características bien preparado y revisar y aprender. Hendidura dimensional, maestría máxima. Habilidad intermedia de tipo espacial. Uno puede usar el poder del espacio en sí mismo, formando instantáneamente múltiples ataques de corte desde muy lejos. Profundidad comprendida. Penetración de doble resistencia. Una vez activadas, las hendiduras pueden penetrar parte de la resistencia y defensa espiritual del enemigo. Una profundidad simple y sin adornos. Contra algunas mascotas con una defensa extremadamente fuerte, fue extremadamente letal. Además, el rango de penetración había aumentado, haciendo que su poder fuera extremadamente aterrador. Con las habilidades de la pitón blanca, solo podría confiar en ataques de largo alcance. No necesitaba defenderse en absoluto. Desafortunadamente, no he podido obtener una técnica de combate de la simulación durante más de una semana, se encogió de hombros Wangle. Cada simulación con guión operaba en la línea de tiempo normal, por lo que los subordinados de la pitón blanca no habían regresado. Probablemente todavía estaban luchando por el territorio fuera de la cueva. Afortunadamente, el valor de la energía espiritual de la pitón blanca había alcanzado los 3000 puntos y se estaba acumulando lentamente.
La brecha entre una mascota de nivel 2 y una mascota de nivel 3 es realmente grande. Especialmente aquellos que han cultivado técnicas de combate. Xiao Xiu tenía la técnica devoradora del sol del pájaro divino y ahora era un pájaro de nivel 3 de 3 estrellas con un valor de energía espiritual de más de 320,000. La pitón blanca ni siquiera pudo alcanzar una fracción de eso. La mejora traída por la técnica de rango emperador y las 6 dimensiones de alto grado fue simplemente aterradora. Además, la técnica de combate era de tercer grado. Sin embargo, después de que la pitón blanca evolucionó, debería poder ponerse al día muy rápidamente. Wang Yi miró a la pitón blanca y a Xiao Xiu y de repente pensó en algo. Bien, ¿ustedes dos quieren simular y cultivar un ataque combinado?